No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Recibir burlas por esto ya me da igual. Ya pasé por esa etapa de explicarme una y otra vez. Yo sé lo que vi, lo que viví, y no necesito convencer a nadie. Solo lo comparto por si algún día alguien más vive algo parecido, que no se sienta loco. A mí me pasó. Yo viví 12 años en Estados Unidos. Aprendí inglés a la perfección y me empapé de la cultura neoyorquina trabajando de guardia de seguridad en bares exclusivos, donde lidiabas tanto con tipos pesados como con millonarios caprichosos. Gracias a eso me hice un buen criterio para detectar cuando alguien no encajaba, cuando alguien no cuadraba con el lugar o con la historia que te estaba vendiendo. Cuando regresé a México no tardé en encontrar trabajo como portero en un hotel de lujo sobre Reforma. No cualquiera entra ahí. Era de esos hoteles donde se hospedan políticos internacionales, artistas, gente que se mueve con escolta, e incluso famosos de Hollywood cuando venían a eventos o giras de prensa. Una noche todo empezó con algo que parecía normal. Llegó un auto negro, de esos que hasta huelen a nuevo, y bajaron dos chavas como de veintitantos. Se notaban fresas pero elegantes, ropa cara, maquillaje discreto, joyas finas. Iban directo al piano bar del hotel, un lugar muy exclusivo que solo abría para ciertos eventos privados. Yo pensé que eran invitadas, aunque no se hospedaban ahí. Mi compañero de turno me hizo una seña. Están de 10, yo solo asentí. Sabíamos que si hablábamos más de la cuenta nos podían regañar por las cámaras. Pero no era solo que estuvieran guapas, había algo raro, como si no encajaran del todo, como si vinieran de otro tiempo, otro ritmo. No sé cómo explicarlo. Conforme pasaban los minutos, empezó a llegar más gente. Casi nadie venía con maletas. Muchos eran jóvenes vestidos como modelos, otros parecían empresarios, todos con actitud de estar en algo. Me llamaba la atención que, aunque no estaban en la lista de huéspedes, entraban como si supieran perfectamente a dónde iban. Yo marqué por radio para preguntar si había algún evento especial. El gerente me respondió que sí, que dejara pasar a todos los que se vieran de billete, pero que tuviera ojo con los que se vieran fuera de lugar. Todo iba bien hasta que llegó un tipo que no pude ignorar. Venía solo, en un auto con placas diplomáticas. Bien vestido, sí, pero había algo extraño en él. No era su ropa, era su reloj. No era un Rolex ni un Cartier como los demás. Era un reloj táctico de esos que usan los militares. Yo conocía ese modelo porque en Nueva York trabajé con muchos ex-marines, y ese tipo de relojes no los trae alguien que solo va a una fiesta elegante. Le pregunté si era huésped. Me contestó en inglés, con voz firme, que venía al evento del bar, pero había algo en su mirada, en su forma de pararse. Me recordó a los tipos entrenados, espalda recta, mirada calculadora, manos siempre cerca del cinturón. Le dije que debía esperar a que confirmaran su acceso. No me protestó, pero sudaba, y hacía frío esa noche. En lo que se acercaba una familia al lobby, yo desvié la mirada unos segundos para ayudarlos con sus cosas. Cuando regresé la vista, el tipo había desaparecido. No se fue por la entrada, no usó el elevador, simplemente ya no estaba. Me alarmé, algo no andaba bien. Avisé por radio y me fui directo al piano bar, pero en el elevador me topé con unos tipos enormes que me dijeron que ellos eran seguridad de uno de los invitados. Me ordenaron buscar al sujeto mientras ellos regresaban a proteger al huésped. Fue cuando me acordé del elevador de carga, el que usaban para subir suministros al bar. Me fui por la zona de servicio, caminé entre cajas, rampas, bultos, y ahí estaba el tipo, mirando algo en la mano, como un dispositivo o un mapa. Me acerqué con cautela, le dije que quería hablar con él. Me pidió que lo dejara ir, que no quería problemas, pero algo en mí ya no confiaba. En eso levantó la mano como quien va a sacar un arma, pero se tocó el oído y dijo en inglés: «Cancelen el encuentro». Luego corrió hacia una bodega. Fui tras él, pero al entrar ya no estaba. La habitación no tenía ventanas ni salidas secundarias. Era imposible. Literalmente se había esfumado. Volví al lobby confundido y me mandaron a la habitación de un huésped que pedía hablar conmigo. Era un señor de edad, acompañado de una mujer y unas chicas jóvenes. Me agradeció por mi atención, me dijo que mis decisiones habían protegido a su familia. Me ofreció un trago, platicamos, me preguntó por mi vida. Le conté lo de mi hermano, que estaba preso por un lío legal. Me dijo que en 3 meses estaría libre, que confiará. Ya al amanecer tocaron la puerta.
Fui yo quien abrió, un camarero, pero había algo raro. Era alto, musculoso, mirada fría. En cuanto lo vi, supe que no era del hotel. Le cerré la puerta de golpe y le grité al señor que se protegiera. Él sacó un aparato raro, pidió apoyo por radio en inglés. Su gente reaccionó de inmediato. Yo bajé corriendo, pero ya era tarde. El sujeto había llegado al estacionamiento, se metió a un auto y desapareció. No en sentido figurado. Las cámaras de seguridad lo captaron. Se metió al coche, una luz blanca lo envolvió y ¡puf! Vacío. El auto fue encontrado robado. Nadie supo cómo explicar eso. Esa mañana fui a ver a mi hermano en prisión. Me dijo que había noticias buenas. 3 meses después salió libre. Intenté averiguar quién era ese huésped. Las chicas de contabilidad dijeron que no quedó ningún registro. Se llevaron todo. Desaparecieron como si nunca hubieran estado. Yo sigo trabajando en seguridad, con el ojo más alerta que nunca, pero nunca volví a vivir algo como eso. Mi teoría es que esos hombres no eran de aquí, o al menos no de este tiempo, y por alguna razón yo fui un obstáculo. No sé si ellos eran los buenos o los malos, solo sé que hice lo correcto. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, solo te pido que estés atento, porque no siempre lo que parece ciencia ficción lo es. Desde que tengo memoria, mi abuelo, que en paz descanse, era un hombre de pocas palabras pero muchas advertencias. Cada que íbamos de visita al rancho, nos recordaba a mí y a mis primos 2 reglas que parecían más viejas que la casa misma. No molestar a nadie y, si lo hacíamos, aceptar las consecuencias sin chistar. Decía que esas reglas eran la razón por la que todavía podía contarlo, especialmente después de lo que vivió cuando tenía apenas 17 años. Vivía en un pequeño poblado en el norte del país, donde los veranos eran tan intensos que parecía que el sol te seguía hasta la sombra. Una tarde, mi abuelo y su primo, que era un par de años mayor, se fueron al cerro a cazar huilotas con resorteras. Como era común, también llevaban un caballo para pastar y hacer más ameno el paseo. Al llegar a la loma, se dieron cuenta de que la liga de la resortera se había roto y no tenían repuesto, así que decidieron echarse una siesta bajo un mezquite, dejando al caballo amarrado. Fue entonces cuando mi abuelo vio algo que lo dejó frío: una mujer flotando en la siguiente loma, a unos 15 o 20 metros del suelo. Vestía una bata blanca de manta, como las que usaban las señoras del pueblo en los días de calor. Estaba descalza, con los pies llenos de tierra, pero del torso hacia arriba, su ropa estaba impecable. Peinada con 2 trenzas apretadas, llevaba un rebozo negro que apenas se movía con la brisa. El primo, aventurero y terco, quiso acercarse más. Mi abuelo, más prudente, quería volver al pueblo y avisar, pero el primo insistió. Llegaron tan cerca que podían ver cada detalle de la mujer, aunque mi abuelo evitaba mirar directamente hacia arriba por respeto. El primo, en su necedad, tomó una piedra y la lanzó. No le dio, pero a los segundos la mujer comenzó a descender lentamente hasta que sus pies tocaron la tierra. Nos miró a los dos y se fue caminando sin decir palabra, perdiéndose entre las lomas de piedra caliza. Asustados, montaron el caballo y regresaron al pueblo. A medio camino, el primo empezó a quejarse de un ardor insoportable en el brazo. En cuestión de minutos, el brazo se le secó desde la mano hasta el codo, oscureciéndose y perdiendo movilidad. Mi abuelo lo llevó al pueblo a toda prisa. Nadie les creyó su versión, pero las semanas siguientes muchos empezaron a decir que habían visto a una mujer solitaria caminando en las noches por esa misma loma. Meses después, tras una pelea con su padre por llegar tarde, mi abuelo regresó a esa loma buscando un poco de paz. Se acostó a descansar y al despertar tenía frente a él a la misma mujer, de pie, mirándolo a menos de 1 metro. Asustado, le pidió perdón. Ella no dijo nada al principio, pero luego le pidió un favor: que en 2 semanas regresara a esa misma loma y se asegurara de que nadie la interrumpiera. Pasaron los días y mi abuelo no se quitaba eso de la cabeza. Llegó la fecha, coincidiendo con el equinoccio de otoño. A pesar de estar sufriendo por un pisotón en el pie que le había destrozado las uñas, fue a la loma. Allí, la mujer apareció de nuevo y le explicó que necesitaba hacer una meditación. Mi abuelo se aseguró de que nadie se acercara mientras ella flotaba en el aire durante casi 15 minutos. Al terminar, le agradeció y le preguntó si podía ayudarlo con el dolor del pie. Ella le sonrió y al tocarle el pie, las uñas dañadas se soltaron sin dolor. Luego,
colocó su mano en la sien izquierda de mi abuelo, quien sintió una descarga extraña por la nariz. Eran coágulos de sangre que salían con una especie de moco. La mujer le dijo que ya estaba bien. Luego se marchó, esta vez para siempre. Mi abuelo contaba que desde ese día nunca volvió a sufrir jaquecas, las cuales eran muy recurrentes, y que entendía por qué nunca debimos molestar lo que no comprendemos. Por eso, cada vez que se acercaban el equinoccio de primavera o de otoño, se sentaba al sol del mediodía en silencio, como agradeciendo algo que solo él y esa mujer sabían. No sé si era bruja, guardiana o algo más, pero desde entonces, cada que paso por esa loma, bajo la voz y camino, con respeto, porque en ese lugar las reglas del mundo parecen ser otras. Les platico. Yo trabajé durante algunos años para un grupo muy peculiar. Era una organización privada, o al menos eso decían, que se dedicaba a rastrear personas que podrían, según ellos, haber viajado en el tiempo. Suena a locura, ¿verdad? Eso mismo pensé yo al principio, y aún hoy, que ya pasaron más de 15 años desde que salí de ese trabajo, sigo sin entender del todo qué hacían con la información que recopilábamos. Algunos decían que los vigilaban, otros que los reclutaban o incluso que los hacían desaparecer. Yo nunca supe con certeza cuál era el propósito final, pero sé que era real. Mi nombre no importa. Lo que sí puedo contarles es que desde joven siempre me fascinó la tecnología. Fui de los primeros en mi generación en estudiar algo relacionado con computación, cuando aún en México eso sonaba más a pasatiempo de vagos o viciosos de videojuegos. Mi papá, en paz descanse, no entendía mucho de esas cosas y siempre me decía que mejor me pusiera a estudiar una carrera de verdad, algo que deje dinero, decía, pero yo insistí. Afortunadamente, al poco tiempo de terminar la carrera, durante una expo de tecnología en la Ciudad de México, conocí a un representante de una empresa importante con sede en California. Me ofrecieron trabajo allá y, contra todo pronóstico, terminé mudándome a Estados Unidos. Ahí fue donde conocí a Alan, el tipo que años después me abriría las puertas a ese mundo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Alan y yo conectamos rápido. Teníamos las mismas pasiones: videojuegos, películas de ciencia ficción, teorías raras sobre el futuro. Éramos unos nerds felices. Pero después de 4 años tuve que volver a México. Mis padres estaban enfermos, necesitaban ayuda, y yo no podía dejarlos solos. Por suerte, con mi experiencia conseguí un buen puesto como jefe de sistemas en un banco importante. Pasaron 10 años. Ya había hecho mi vida aquí, con un trabajo estable, aunque muy rutinario. Hasta que un día, revisando la agenda de reuniones del banco, vi que tenía una visita de Intel. El nombre del ingeniero visitante me sonó familiar. Era Alan. No lo veía en persona desde que me despedí de él en California. Cuando llegó fue como si no hubiera pasado el tiempo. Le ofrecí quedarse en mi departamento durante el fin de semana, aprovechando que vivo solo. Y esa noche, entre tragos, me hizo una propuesta que me cambió la vida. Quiero ofrecerte un trabajo extra, pero necesito que lo tomes con mente abierta, me dijo. Estoy colaborando con un grupo privado que se dedica a monitorear perfiles sospechosos en internet. Gente que, aparentemente, tiene conocimiento del futuro. Queremos saber cómo lo obtienen. Le pregunté si se refería a adivinos o profetas de Facebook. Me respondió, muy serio, que no, que creían que eran viajeros en el tiempo, no con máquinas, sino a través de la mente, viajes astrales, sueños lúcidos, desdoblamientos de conciencia. Según él, todo empezó cuando un clarividente muy preciso les dijo que en México había gente que no predecía el futuro. Lo recordaba, porque ya lo había vivido. Acepté el trabajo, me pareció fascinante, y la verdad, era sencillo. Solo debía monitorear ciertos foros, redes sociales y grupos extraños. Reddit, Facebook, YouTube, incluso algunos foros ocultos. Si alguien decía algo demasiado exacto sobre el futuro, lo reportábamos. Cada semana hacíamos un informe. Éramos 7 personas haciendo eso en todo México. Todos solteros, fanáticos de la ciencia ficción, con buen nivel técnico. Uno de los primeros casos que me llamó la atención fue el de un joven que comentaba en un grupo privado de apuestas. Nunca publicaba, pero en los comentarios acertaba todo. Cada partido, cada resultado, cada jugada clave. Era inquietante y emocionante a la vez.
Comencé a seguir sus redes, vivía en una zona humilde, sin alardear de dinero, como si no usara su don para beneficiarse. Me hice pasar por distintos perfiles para hablar con él, tratando de sacarle información. Siempre fue evasivo, hasta que un día, sin que yo lo provocara, me mandó un mensaje. Yo no pedí esto, no quiero meterme en problemas, por eso no me aprovecho. Ahí supe que no estaba frente a un apostador cualquiera. Él sabía cosas, y no las adivinaba. Ya las había vivido. El caso más fuerte fue el de un usuario de un foro de conspiraciones. Empezó publicando sobre un virus que causaría una pandemia global. Lo describió todo: síntomas, países afectados, reacciones sociales. Meses después apareció el COVID-19. Él ya no publicaba tanto, pero dejó algo más. Un comentario que se me quedó grabado. Hoy París celebra, pero el 15 de abril llorarán frente a una fogata en el corazón de la ciudad. No entendía a qué se refería. Lo incluí en mi reporte por protocolo. Y justo ese día, la catedral de Notre Dame ardió en llamas. Yo no sabía si reír, llorar o correr. Le escribí a Alan y le dije que ya era demasiado. No quería seguir. Me permitieron salir sin problemas. Me agradecieron. Y aunque nunca volví a ese trabajo, desde entonces miro todo distinto. Cada que veo a alguien hacer un comentario demasiado acertado en redes, me pregunto si sabe algo que yo no, si viene de otro tiempo. Hoy me dedico a otras cosas, pero tengo una habilidad que aprendí en ese trabajo. Soy un excelente rastreador en internet, un stalker profesional, y si algo he aprendido es que el futuro ya está aquí, y no pinta bien. Un consejo: si tienes enfermedades crónicas o sobrepeso, cuídate mucho. El futuro será particularmente cruel con quienes estén en riesgo. Y otro tip: usa bloqueador solar. Créeme, me lo vas a agradecer, porque si algo aprendí de ese tiempo es que hay cosas que vienen y no podemos evitarlas, pero sí podemos prepararnos. Y no tienes que creerme, yo tampoco lo habría hecho hasta que lo viví. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.